Bien, gente, de las series de entrevistas especiales de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana, junto a Euroasia Galáctica Internacional, hoy vamos a compartir un diálogo, una charla con el ex presidente del Banco Provincia de Buenos Aires en la República Argentina, integrantes de Juntos por el Cambio. Me refiero al señor Juan Curucheda, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Juan? Un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Gracias por Pedro? acompañarnos. ¿Se Bien, escucha bien? bien, perfecto, Juan. Bueno, Estamos encantado. con Gracias por la invitación. imagen y sonido 10 puntos. Así que bueno, gracias por atendernos y por compartir este momento con nosotros y con la teleaudiencia internacional de Galáctica Mundial. Juan, a ver, me encantaría un poco tener su visión digamos, lo que es una semanita bastante compleja en la Argentina, en el área latinoamericana, en relación a estos cambios socioeconómicos que están siendo muy fuertes, ¿no? ¿Cuál es su visión específicamente y cómo ve lo que está sucediendo justamente con este reacomodamiento de la economía en la Argentina que está costando mucho recomponerse de alguna manera, ¿no? Yo no sé si cabe hablar de reacomodamiento. Bueno, Acá lo que hubo fue un deterioro de un montón de variables claro. Ujú. porque hubo que pagar lo que se llamó el plan platita, ¿no? Que Sí. fue una Ujú. decisión artificial de Sí. emitir un montón de pesos para Ajá. generar un beneficio de corto plazo, atrasar deliberadamente el dólar, y de repente apareció la factura arriba de la mesa Claro. y eso fue el salto del dólar que se disparó bastante. Bueno, después esa corrección se produjo, no tiene tampoco por qué el dólar irse a 500, 700, digamos, esas cosas disparatadas que solo reflejarían paranoia, ¿no? Claro. Eh, Sí, lo que pasa es que veo que se van como, tirando versiones permanentemente y esto también genera tremenda preocupación. En las últimas horas se hablaba de un dólar futuro a mediano plazo de 400 pesos, lo que va generando. no tiene Claro, no hay base, base, no ahí está tiene el ninguna tema. base para decir eso. Por eso El tiran cualquier el número, dólar de ¿no? 2,80 es un dólar, el valor, digamos, el valor del paralelo Ajá. no es un valor barato, no, Ujú. es un valor que refleja muchos problemas, refleja Claro, desconfianza, ahí está. refleja el hecho, por supuesto, que es un mercado ilegal. Ajá. eh, no tiene por qué irse por las nubes, por arriba de eso. El problema que Ajá. está teniendo el país es otro, es el Claro, atraso del dólar oficial, ahí está, claro. y sufre una enorme parte de la economía. Por eso tenés supuestamente al ministro, de hecho lo anunció Sergio Massa la primera vez, Ajá. imaginando dólares nuevos para distintos sectores, Sí, para recomponerle la ecuación económica, porque muchas empresas no pueden vivir con este dólar, lo que exportan me refiero, ¿no? claro, Para sí. el que importa es una fiesta, Ajá. pero para el que exporta, no. Y a largo plazo, bueno, es una economía que ya no está generando empleo, que no aumenta las exportaciones salvo por precio, pero no por volumen, Ajá. y no hay inversión. Entonces, lo sabe bien el equipo económico y ahora no saben cómo salir de esto Ajá. sin pagar la factura del año anterior. Este Ajá. es el problema. Y Claro. todo el juego parece ser, lo lamento mucho porque es muy cortoplacista, parece ser Ajá. de lograr patear hacia adelante para que en todo caso esa factura la pague un nuevo gobierno y no el actual. Sí. Por factura me refiero a el costo social que tendría de valorar el dólar oficial en alguna proporción, digamos, no sé si es el 10, el 30, el 40, el 50, ¿no? En la Ajá. proporción en que lo hagan, Sí. eso obviamente nos convierte a todos más pobres de una pobreza que ya se generalizó, ¿no? Porque Argentina, este, no solo que tenés 42% de pobreza estructural, sino que todos nosotros, seamos jubilados, asalariados o cuentapropistas, en términos reales, en términos de moneda constante, ganamos menos que 10 años atrás. Claro. Sacando excepciones, digamos, siempre algunos no, pero digamos, si sos un asalariado, sos un contador, un abogado, un médico, un cuentapropista, un tipo que hace changas, en términos de moneda dura ganás menos que 10 años atrás. Claro, ese es el tema, ¿no? Este tremendo desfasaje que hay. Ahora, esto usted sabe perfectamente, Juan, que está complicando el bolsillo de la gente porque cada vez se va deteriorando muchísimo más, con los nuevos aumentos que se están dando con el tema de los servicios, con el tema, digamos, de la canasta básica familiar, está repercutiendo notablemente en el bolsillo de los argentinos. Eh, ¿Qué puede pasar de ahora en más con esta situación, no? Va seguramente a agravar el tema de la posibilidad que tiene la gente de alguna manera de estabilizar su economía, ¿no? Sí, bueno, primero es un estrés enorme para todos, Claro.
aún si vos te toca este mes 10% de aumento en la paritaria, ponle que te tocaba 10%, bueno, vos sabés que ya 7, 8 lo perdiste con la inflación, Ajá, y aunque el mes que viene no tengas aumento, ya estás abajo al día 10, día 15. claro. Y además esto es muy desigual, porque digamos, a mí me Ajá, dicen el 10, pero depende cuál es mi consumo, qué compro. Otros precios suben más rápido, ¿no? Así ujú, que es un gran problema. Me cuesta entender por qué la política argentina no asume como prioritario la estabilidad monetaria, digamos, hacer un plan de shock que frena la inflación de cuajo. Las sí. veces que se hizo en la política argentina fue exitosa, o sea, quizás no duró tanto tiempo por los desajustes fiscales, pero fueron Ajá. populares esos programas. Los programas de estabilización monetaria en la Argentina, algunos duraron no tanto como el Plan Austral, otros mucho como la convertibilidad. En general tuvieron gran base de apoyo y permitieron recomponer salarios reales y jubilaciones. Esas experiencias fracasaron a mi juicio porque el Estado no cayó en el pecado de siempre de seguir gastando por arriba de lo que recaudaba, pero Ajá, si haces un plan integral, un plan consistente que ajuste ese tipo de medidas también, sí. tenemos posibilidad de salir adelante, ¿no? Claro. Hay mucha preocupación, Juan, de parte de las pymes, de los industriales de la Argentina, de la gente del campo, del agro, los industriales específicamente del cordón del primero y segundo conurbano bonaerense y de las principales provincias del interior, por el tema de la falta de créditos que sean razonables acorde a la situación que vive el país. Cuando usted estuvo a cargo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, se había generado una serie de alternativas interesantes. Después como que esto se fue desmembrando, ¿no? ¿Cómo ve esta situación usted actualmente? Lo que pasa es que el plan económico que armaron, y Sí, contrariando lo que había anunciado en la campaña de Alberto Fernández, es ajá, un plan donde sí, induce a los bancos a tener títulos públicos y ajá, no prestarle a la economía real. claro, La regulación, o sea que los ajá, bancos son una actividad muy regulada y te sí, dicen cuántos riesgos puedes tomar, cuánto podés tener en activos dolarizados, sí, cuántos son los encajes, que es la ujú, plata que tenés que inmovilizar ajá, para no arriesgar toda, ¿no? Bueno, ese esquema de reglas ha sido modificado los últimos 2 años para alentar fuertemente la colocación de bancos, ya sea en las LELIQs, que son los sí, títulos de deuda que emite el Banco Central, ujú, como bonos del Tesoro de la Nación. Y eso produce un efecto que desalienta a prestarle a la economía real. Por otro lado, por la situación económica es mala, tampoco hay una demanda de crédito tan claro, grande. ujú. O sea, aún si tuvieras crédito, no es que hay fila para No, no, de llevárselo. ninguna manera, porque Y evidentemente te las imaginas, empresas están con un claro, retroceso productivo y de inversión notable, como nunca se ha visto en la historia, sí, ¿no? claro, la inversión está por el piso Claro, y también, bueno, las tasas han subido. Ahora el Banco Central, luego del cambio de Guzmán a Batakis, sí, y se mantiene, y con Sergio Massa se profundiza, subieron las tasas de interés, ya no son tan bajas, ya son altas, entonces ya no hay forma de tener préstamo más o menos barato, ¿no? Hoy no hay forma. Eh, y por otro lado, el sistema bancario presta en la medida que recibe ahorros claro, del público. ujú, Como tampoco hay confianza, ajá, entonces el sistema bancario es un sistema muy chico, un sistema pequeño pero solvente, pero vamos a la parte de pequeña, o sea, eh, hoy que es el 8% del PBI claro, y no es en nada, Chile ¿no? debe ser el 70, Claro. ¿entendés? O sea, se ha resentido notablemente esta Claro, tenemos un cuestión sistema producto de la crediticio desconfianza que hay, ¿no? La desconfianza existente y nos lleva a esto, ¿no? tenemos hipotecas. Ujú, En la década del 90 era 5% del PBI. ajá. En la época de Macri llegó a subir al 1,2, ahora es el 0,8. 0,8, claro. O sea, en términos reales, Sí. un país que era un poco más chico en población, ¿no? Ujú, En la década del 90 había más o menos 6 veces la cantidad de gente que estaba sacando hipoteca que la que hay hoy. Bueno, hoy casi no hay, digamos. Hoy esa claro. estadística refleja el stock viejo. Ajá. Nuevas no hay. Ajá. Entonces no hay crédito, porque el enemigo del crédito a largo plazo es la inflación. O sea, no hay forma. Tanto porque Claro. los bancos no te pueden armar línea razonable como que el que tiene que sacarla no se anima a tomarla. O Ujú, sea, la única forma que alguien tome un préstamo es que le regales tasa fija muy barata. Entonces ahí sí, porque sabe que es un regalo, entonces se licúa. ajá. Pero Claro. si las tasas variables no la quiere nadie. Es imposible, claro, de concretar, digamos, un crecimiento en esa materia, ¿no? ¿Cómo está viendo la negociación con el Fondo Monetario Internacional? ¿Usted cree que va a seguir este ajuste tremendo que está haciendo el oficialismo, que ha llegado inclusive a deteriorar
el presupuesto muy bajo que ya tenía, digamos, hacia el sector de los discapacitados. Usted ha visto lo que ha pasado, la manifestación de los familiares y los propios discapacitados en las últimas horas frente a la propia Casa de Gobierno. Es un tema vergonzoso esto que está pasando, ¿no? Tocar y ajustar en los sectores que realmente están con mayores problemas, con mayores dificultades, ¿no? Yo creo que ahí hay impericia. Este es un gobierno que tiene Es raro tremendo lo que déficit están de haciendo, ¿no? gestión, Es como que porque si se... vas a recortar no es ahí, no es ahí. Eh, por otro lado, vos sabés que globalmente los recortes, los llamados ajustes, no es Sí, tal. O sea, no, claro. el Estado sigue teniendo un déficit importante. Los anuncios de Sergio Massa de las últimas semanas, muchos economistas lo leyeron como una fantasía, en el sentido de que lo que dijo pasó a números lo que el Estado no está ejecutando por Ajá, atrasos en la ejecución, claro. que no es lo mismo que un recorte, ¿entendés? Es, no voy a gastar, casi te diría de inútil, ¿sí? Porque no llego, eh, pero vos lo que tenés que ver es la evolución del gasto en relación a la evolución de la recaudación. Sí, Y en la primera mitad del año, si bien la recaudación subió bastante, porque la inflación hace que suba, claro. el gasto subió todavía más. En Ujú. los últimos 30 días, por la medida que tomó Bataki, básicamente, ahí se modera. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ajá, Si lo logran moderar, es otro escenario, porque entonces ahí sí Massa puede cumplir la promesa de que no le va a pedir plata al Banco Central. Entonces, si reducen la emisión monetaria y el gasto lo controlan, ahora les queda, vuelvo a lo que dije ni bien empezó la entrevista, ¿no? Lo de pagar la factura Plan sí, Platita, ajá, le queda toda la fiesta del ELIX, claro. ¿Y eso cómo puede que hay que afectar? armarla de a poco, ¿no? Claro, pero ¿cómo va a afectar ahora en los próximos tiempos, teniendo también una economía muy resentida como la que estamos atravesando, ¿no? Porque ahí está el otro meollo de la cuestión, como dicen muchos, ¿no? Está Sí, bien, viene ese recorte, pero los tremendos aumentos de las tarifas públicas, el desfasaje que hay en cuanto al ingreso de los sueldos que tiene la gente, eso evidentemente va a conformar un cuello de botella bastante violento para la gente. sí, sobre todo creo para la clase media. Ajá. Por supuesto que si baja la inflación, bueno, te suben las tarifas de servicios públicos, te bajan el impuesto inflacionario. Ahora, Mm, si mantienen la inflación en este nivel, claro. es durísimo, es durísimo. Ajá. Pero claro, vamos a pagar en el 2022 y 2023 lo que escondieron y no se pagó en el 2021. ¿Viste? Es así, quedó. Ujú. Es como una factura que aparece, o sea, quisimos negar que esto existiera, Estaba ahí el pero problema, ¿no? aparece. Así que Creciendo constantemente y no supieron, como quien dice, tomar la posta en el momento oportuno, ¿no? O sea, se mantuvo una continuidad de algo que era realmente bastante complejo, que sabía que iba a generar esta situación compleja final también, ¿no? más que se mantuvo, Mm, arruinaron, porque ah, al fin y al cabo el gobierno de Mauricio Macri pagó un costo político, social y ujú, probablemente electoral alto. Había recompuesto parcialmente, porque nunca se llegó al 100%, ¿no? ajá, El tema de los servicios públicos. O sea, se pagaba, simplificando, el 70% del costo. ajá, Tenés que ver después cada distrito, porque es muy desigual esto en el interior y el AMBA, y sí, tenés que ver de qué servicio público hablamos. Y ahora hemos caído de vuelta al 20, es decir, algo que estaba más o menos encaminado y que el costo social, bueno, por supuesto que siempre voy a agradecer si puedo pagar menos algo, pero al final de Guatemala a Guatepeor, entonces se ujú, metieron solitos en el problema. claro. ¿En qué se Eh, equivocó tal vez Macri en su momento de no tomar decisiones que fueran, digamos, más concretas para resolver esas cuestiones que después le generaron un arrastre casi al final de su etapa de gobierno? sí, yo hago una lectura que no A todo el ver, mundo junto por el cambio la comparte. Para mí el a problema ver, tuvo en los 2 años iniciales, sobre todo el sí, primero, porque se pecó un excesivo optimismo, pensando, bueno, vamos a hacer la cosa bien, tenemos credibilidad, y entonces se jugó ajá, a ser muy gradual y cubrir con deuda esa diferencia, que es la misma que existe hoy, digamos, que Argentina gasta más de lo que ingresa, ¿no? ujú, Entonces eso lo vamos cubriendo con deuda. Y se tomaron algunas medidas en el primer año y medio que incluso expandieron el gasto público. Por ejemplo, aumentó la cobertura previsional, este sí, tema de armar planes para que el que no tiene los aportes pueda pagar un poquito y ya se jubila. Aumentó la cobertura de algunos planes sociales, no todos. mm, Este, se hizo el blanqueo, pero la plata que ingresó se destinó a reconocer que era justo, ¿no? 200.000 sentencias de jubilados que no estaban siendo honradas, sí, pero
eso lo pagaste el primer año con esa plata, después en los años siguientes no estaba esa plata. Entonces, Claro. muy importante, porque A fue lo ver. de la Corte Suprema, Mm. el 15% de reconocimiento de las provincias por los juicios derivados de la Otro tema. eliminación del DFJP, donde el Estado Central, de facto, con el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina, le quitan a las provincias eso que era de ellos, pero lo tuvo que pagar Macri. Ujú. Entonces, todo eso, cuando, cuando de repente Argentina ya no tiene más crédito, y no tiene más crédito por dos cosas. Una, porque habíamos tomado ya una parte, pero Sí, otra porque en el mundo fue un tema más global, hubo reversión de flujos a los países emergentes. Entonces, eso pasó en todos lados. Lo que pasa es que lo claro. sufrieron los países que tenían más desorden, Ujú. Argentina y Turquía, esa es la verdad. Entonces, si en el 2016, 2017 hubiéramos sido más prudentes, más conservadores, Otra después hubiera decisión de estado la mejor historia, para la ¿no? tormenta. Claro. Lo que no sé si ganamos la elección del 2017, Sí. ¿viste? Mm. Y con lo cual cómo sufría la gobernabilidad y cómo sufría la economía. Claro. Así que es muy difícil la decisión, una cornisa muy chiquita. Para mí, en la perspectiva del tiempo, Macri tenía un andarivel muy angosto, una cornisa muy finita. O sea, Ajá. y eso no se interpretó ni el gobierno ni la sociedad. Interpretó que el camino era tan ajustado y tan finito. Ajá. Ahora, teniendo en cuenta esto que vos comentás, Juan, ¿no? Porque es un tema evidentemente que fue complicando lo que se pensaba reestructurar en su momento de acuerdo a las negociaciones que veníamos teniendo con el Fondo Monetario, ¿no? Esto fue también destruyendo las opciones de recomponer la economía de la Argentina, porque fueron distintos temas que se fueron agregando un problema ya de base que venía arrastrando hace bastantes años la Argentina, ¿no? Bueno, ahora, a mediados de 2019, la economía argentina se había recuperado. Ajá, La cifra de agosto de la inflación iba a ser muy baja. ajá. Estaba creciendo la economía, creciendo la industria. Sí, Pero claro, era muy reciente, era un mes y medio, digamos, 15 minutos de alegría, no sí, alcanzó para cambiar el humor social. ajá, Se pierde las PASO y ahí la sociedad y el mercado se prefigura lo que pasaría si ganaba el kirchnerismo. claro, Y bueno, saltamos en un día del dólar de 45, que era el dólar de Macri, al dólar de Alberto Fernández de 60. claro, Hoy estamos en dólar de 300, ¿no? O sea, se tremendo, quedó ¿no? corto la gente con el espanto y con el asunto. Sí, Y, ujú, y después lo que vino después confirmó esos temores, porque la campaña la gana Alberto con esta imagen del Alberto moderado, el ujú, kirchnerismo que había aprendido, ujú, que volvía para ser mejores. Y volvieron a todos los errores del ciclo, sobre todo el tercer ciclo kirchnerista, el gobierno de Cristina del 2011 al 2015, que fue muy malo, ¿no? Que ujú. fue el gobierno de Cepo, de las persecuciones políticas al que discutía el dólar o el precio, digamos, de enojarse contra el kiosquero del mercado central al Sí, abuelito de Mar del Plata. sí, Pero volvimos a todo eso mm, en un estilo donde la única diferencia es que Alberto Fernández es como menos bravucón, es sí, calentón, ajá, pero es un estilo más amable, pero el mm, contenido de la medida es exactamente el mismo, es totalmente claro, un esquema de castigos y de prohibiciones que ahoga a la economía privada. O sea, la economía argentina, la liberada de todas esas ataduras, levanta, aún con el desorden macroeconómico que tiene el Estado. sí, Pero bueno, pensá que durante este ciclo kirchnerista que te estoy diciendo, mm, se perdieron 10 millones de cabezas de ganado, claro, porque tremendo. modificaron precios. Con Macri ya se habían recuperado dos, ahora Mm, volvimos a caer. ajá. Ese sector que está siendo tremendamente afectado, el sector del agro, del campo, es una economía fundamental para intentar fortalecer justamente a la República, ¿no? No se ha aprovechado en la medida realmente de la cantidad de oportunidades que tenía la Argentina y eso es también un tema muy llamativo, que el propio presidente de la Argentina no se haya enfocado en incrementar la productividad, en darle las herramientas adecuadas como para salir a generar una exportación que le podría haber dejado muchos dividendos a la Argentina y no lo hace. Está como todo el tema en stand-by, ¿no? Un presidente fantasma como el que tenemos, ¿no? Que no actúa adecuadamente y no baja un lineamiento a sus ministros para que muevan el trasero, hablando en criollo, porque eso es lo que está faltando, ¿no? Que haya, digamos, un compromiso y una operatividad de los funcionarios, que es lo que no se ve, por lo menos lo que nos dicen muchos empresarios industriales con los cuales hablamos, que hay un montón de falencias que no las saben resolver o no las quieren resolver, debe ser, ¿no? Tampoco entienden al campo, tienen una imagen media mitológica de, ¿viste? De cuando había argentinos con Sí, 50.000 hectáreas. claro.
está atomizado, Sí, está lleno de contratistas, es claro, importante la tecnología. Entonces, si vos no, si vos no le das el dólar real, no reciben el dólar pleno, bueno, sí. como cualquiera haría en cualquier otro negocio, No tenés recaudo menos, posibilidad gasto de menos, entonces reactivar. No la invierto. reactivás a la economía, evidentemente, Juan, ¿no? Que es lo que estaba creyendo mucha gente que lo iban a hacer. Los pequeños y medianos productores terminaron todos fundidos. Aquellos que tenían 50, 60, 40 hectáreas realmente son inexistentes en este tiempo, ¿no? No tienen ningún tipo de aval del Estado como para facilitarle la productividad de ninguna manera, ¿no? Y eso terminan alquilando, vendiendo Claro. o subsistiendo y después se desgarran la vestidura hablando de agricultura familiar, cuando en realidad han inducido a toda esa gente a mudarse a las ciudades Claro, y es una vivir en tomadura de pelo lo una que están familia. haciendo hace Sí, tiempo, ¿no? Ahora, sí. ¿cómo hacemos para recomponer esta economía totalmente deteriorada en una situación terminal para muchísima gente, no específicamente la clase media, que es la que sostiene toda una estructura gubernamental ociosa que hay, con una presión impositiva que es imposible de bancarla, ¿no? O sea, ¿cómo no se entiende ese concepto? ¿Ustedes generaron algún plan? ¿Hay algún proyecto actual para modificar esta locura que genera un Estado realmente avasallador que se entromete dentro del sistema productivo y que no le habilita a la gente poder desarrollarse adecuadamente? No, sí, 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 junto por el cambio se está trabajando todos esos ejes, cada partido tiene su fundación y hay un espacio de intercambio de ideas y hay plena conciencia de que la presión tributaria es absolutamente agobiante y que hay que Ajá, reducirla. Y el plan tiene que ser integral, ¿no? Tiene que ser de limitación del gasto público, con una política monetaria sensata, una senda de reducción de impuestos y todo convergiendo y sosteniéndolo a mediano y largo plazo. ajá, Tampoco se va a poder arreglar todo en un año, ¿no? Eso está claro, ya lo aprendimos. Creo que hay que ser muy claro para la sociedad argentina, no vendiendo espejitos de colores, explicando que es un proceso largo, que hay que sostenerlo en el tiempo, donde básicamente queda más espacio al sector privado para que genere empleo y traccione la rueda, ¿no? ajá. Si, lo bueno de todo esto es que en un tema donde casi es casual, porque no sucede, de repente el mundo demanda energía, demanda Claro. litio, demanda alimentos y productos agroindustriales. Pero nos ¿Qué es lo que prometieron el tenemos? tema del desarrollo, Juan, de vaca Eh, muerta, el tema del ah, litio, ¿Qué es donde lo que hay un tenemos? grupo determinado, siempre los vivillos, que se apoderan junto con algunos gobernantes de turno para hacer sus negociados, pero dejan de lado la base del crecimiento para permitirle justamente a la República desarrollar una estructura comercial que genere buenos dividendos para el país. Eso como que siempre se le va poniendo palos en la rueda en la Argentina, ¿no? Han pasado muchos gobiernos y siguen haciendo lo mismo, ¿no? ¿Hay Sí, alguna manera de despertar ese interés que tiene justamente el mundo de recibir algún servicio de la Argentina que se haga de una manera coherente? se está incubando y va a salir, Ajá, porque lo de vaca muerta es una realidad ya. Ya tiene un nivel de producción importante, es una enorme sí, parte de la matriz energética argentina. Antes ajá, era, digamos, 5, 7, 10%. Hoy, sí, hoy hay rubros de hidrocarburos que están en el 40%. ujú, Eh, y se ha aprendido mucho tecnológicamente, digamos, a cómo extraer gas o petróleo de esos yacimientos, ¿no? sí, Es una curva de aprendizaje. ujú, Entonces, con que venga un marco regulatorio y señales de precio adecuadas, eso despega. Por supuesto, el gasoducto es muy importante. Fue un crimen que cancelara la licitación, perdimos 2 años y medio sí, cancelando la claro, licitación que Macri había dejado lista. ajá, Eh, Así que bueno, pero va a llegar. Y te agrego también a las oportunidades argentinas la economía del conocimiento, ¿no? Esta también, claro, facilidad con la cual un pibe hoy en Bahía Blanca, en Río Cuarto, en Córdoba, en Buenos Aires, puede laburar acá, prestando servicios offshore para alguien que lo demanda en Alemania, en la India, en ujú, Dinamarca. Lo que tiene que hacer es dejarlo que cobre lo que vale, digamos, si pretendés sí, que liquide a 137 pesos el dólar, lo que hacen todos esos pibes es que facturan en Bitcoin y la plata no ingresa oficialmente al país. claro, Entonces, son cosas que hay que reconocer y si las reconocemos son motores de crecimiento que tiene Argentina, digamos, industria del conocimiento, la ajá, minería, vaca muerta, el campo y el valor agregado de la agroindustria ujú, del campo.
no puede ser que no tengamos 15 empresas importantes como es Arcor, sí, con valor agregado de productos alimenticios. O sea, claro, es insólito, sí, sí, teniendo la riqueza de la llanura pampeana y más las economías regionales. ¿Y por qué? Porque de esas empresas las hemos ahorgado con el desorden del Estado argentino, sí, con el despojo financiero, con los impuestos. Argentina necesita más empresas grandes, totalmente, más multinacionales y más pymes. El exactamente. discurso de pymes está muy bien, por supuesto, Mm, pero las pymes muchas veces son la cadena de valor, son los proveedores de empresas totalmente, grandes. claro. Entonces Mm. necesitamos más empresas importantes y sabéis que necesitamos multinacionales argentinas. Así es, y hay Más, posibilidades de hacerlo. Lástima que no han implementado más Mercado justamente, Libre, claro, ahí más está, Arcor, exacto. más empresas energéticas locales, aunque a veces tenga capital extranjero, como son Vista o son Pan American, pero Sí, tiene management argentino y accionistas seguro. argentinos. Eso es muy, muy valioso. En vez de perseguir eso, tenemos que alentarlo, porque en general está probado. Esas empresas pagan sueldos mejores, las que exportan pagan 30% mejores sueldos Y sí, promedio que el brinda resto. otras oportunidades a la gente y también para el ingreso de divisas al país. Así que bueno, esperemos, Juan, que esto se pueda llevar a la práctica lo antes posible. Me imagino que ustedes deben estar muy preocupados y trabajando en proyectos de estas características para de alguna manera generar un nuevo ánimo a la sociedad, ¿no? Que está muy preocupada justamente por todas estas atrocidades que venimos padeciendo hace tiempo, ¿no? Sí, y te quiero aclarar una cosa. A A ver, Argentina no le faltan dólares, ¿eh? Argentina es superavitaria en dólares. sí, Lo que le falta a dólares es un esquema donde el Banco Central tal cual. considera que los dólares que genera el sector privado son de ellos y se dan el derecho a asignarlos en forma más barata, Mm, quitándoselo a su legítimo, a quien los generó, y en la forma arbitraria de a este sí, a este no. ajá, Ese esquema está reventado, claro, porque a 137 la demanda de dólares es infinita, sí, porque si vos me das dólares 137, yo me endeudo para conseguir dólares. ujú. Este, entonces, bueno, no da para más, son 60, 70 años de experimento populista que no da para más, Que no hay que sirven, salir no de este dieron modelo resultado, por agotado eso. Y y es apostar al llamativo trabajo, como algunos como que siguen apostando a esa a lo mismo, más situación impuestos, errónea, más ¿no? Que nos ha inflación. llevado a un retroceso impresionante. Pero bueno, Sí, esperemos que la gente recapacite, Juan. Hay que tratar de bajarle un lineamiento claro, concreto, para que la gente lo entienda, que hay alternativas, pero bueno, dependen de ellos, ¿no? Del voto que emitan en las próximas elecciones para cambiar esta situación decadente que tiene la Argentina. Te mando un gran abrazo, ¿eh? Gracias, gracias, como Pedro. siempre. Gustazo, gustazo. ¿Seguís practicando deporte? Me imagino que sí, sí. Sí, sí. Siempre sigue, Lo mío es el tenis, más que nada. siempre sigue Tenis, vigente, eso está ando bien. en bicicleta en Bueno, la ciudad mucho, me uso mucho la bici. y sí, me imagino, esa es una buena manera de estar en lineamiento, ¿no? Y con energías adecuadas para enfrentar todas estas cosas que se viven hoy por hoy, ¿no? Así es, Un así gran es. abrazo, Juan, gracias como Bueno, siempre, ¿eh? El señor gracias. Juan Curuchet, ex directivo, es el ex presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires de la Argentina, un poco planteando su inquietud y cuáles son los temas realmente necesarios para producir un cambio que lo está necesitando urgentemente la Argentina, para salir de este estancamiento tremendo que tenemos. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.